Sí, gracias, presidente. Bueno, quiero felicitar al Grupo Ciudadanos por traer esto a la Cámara, una interpelación sobre el camino, porque usted sigue el camino correcto. El camino que han marcado algunas de mis intervenciones y, sobre todo, una proposición no ley tremendamente completa que se presentó en esta Cámara el 7 de septiembre de 2014, magníficamente defendida por mi compañero hoy en el estrado, Matías Rodríguez Feito. Y, por cierto, le añado que incluía todo lo que usted pide, pero una cosa que sin la cual esto no va a funcionar, que es un órgano único para el Camino de Santiago. Pues si no, estaremos en la teoría de los compartimentos estanco y tardaremos 10 veces en hacer lo que se tarda una. Dicho esto, ¿saben lo que votó esta Cámara? Pues lo voy a decir yo. Por unanimidad apoyamos al Camino. Todos votamos al Camino, como otras propuestas anteriores de otros grupos parlamentarios. ¿Sabe lo que hizo el Gobierno? Pues lo voy a decir yo. Nada. Otros 2 años perdidos, porque al final el que tiene que tomar aquí cartas en el asunto es el Ejecutivo asturiano, o mejor dicho, en el pasivo asturiano en este asunto. Entonces, bueno, 2 años perdidos son malos, pero el problema no son los 2, son los 30 perdidos anteriormente. Porque el Camino siempre estuvo ahí, pero el Gobierno de Galicia, el Camino moderno, se lo toma en serio en el año 1983 y se pasa de 146 peregrinos en ese mismo año a 99.567 10 años después. Mientras tanto, aquí estábamos viéndolas venir. Pero todo el mundo sabe dónde acaba el Camino. Acaba en Santiago, todo el mundo sabe la historia del Camino. Pero ¿sabe el origen? ¿El origen del Camino? Pues mire, se lo voy a explicar yo, algo que muchísimos asturianos, por lo que he comprobado, no saben, porque nadie lo ha promocionado ni divulgado. Es de un asturiano como nosotros, que las crónicas le atribuyen el nacimiento a un can gastonís que se llamaba Alfonso II. ¿Y saben por dónde sale el Camino? ¿Saben por dónde pasaban esos asturianos que hace 1187 años inauguraron el Camino? Pues probablemente por encima de esta propia Cámara, incluso por encima del propio Gobierno. ¿Por qué no? Visto dónde está la capilla de las reliquias de la que sale el Rey Santo, no es descartable que pasase por aquí. Eso sí se habían enterado. Nosotros parece ser que los ejecutivos asturianos no. Y les voy a decir algo. El Camino, que pasa después, sale de Oviedo y pasa por los concejos de Grado, pasa por el concejo de Salas, por Tineo, por Pola de Allande y Grandas de Salina, antes de entrar en tierras gallegas. El rey, el que piense, sabe algo de historia, no lo hizo por ir a Santiago y porque viera una tumba. Abre un camino, consolida el reino de Asturias y, efectivamente, la cultura de europea, la cultura y la riqueza económica, que eran nuestros antepasados tontos no eran, entra por Asturias. ¿Saben ustedes cuándo se desplaza el Camino? Cuando el propio éxito de ese rey, Alfonso II, víctima de su propio éxito, el reino de Asturias se expande y la reconquista, el Camino pasa 200 años después abajo. ¿Por qué? Porque ya sabían que era motor económico, que eran medievales, pero no eran tontos. Entonces, el Camino estaba creado, el Camino lo crea un asturiano. Pero nosotros aquí, pues 30 años después, seguimos en el lamento y no en el aprovechamiento del recurso del Camino de Santiago. Y probablemente la persona que más sepa de los caminos de Santiago del Norte, que evidentemente no soy yo, es Vicente José González García, al que todos los asturianos deberíamos estar orgullosos de él. Publica un libro por su propia consejería, prologado por su antecesora, pero claro, en el 2014, cuando este hombre había publicado el primer libro en 1964, solamente con 50 años de retraso. Dice, puesto que las batallas ganadas por nuestros mayores no pueden ser perdidas en la actualidad, en nuestro tiempo, porque no tienen ni explicación ni justificación histórica. Se refiere a por qué el camino que se potencia es el camino interior. La justificación histórica les digo yo que no tiene, pero la explicación se la voy a dar yo. La absoluta falta de apuesta por un activo cultural y económico que tuvo el gobierno socialista durante 30 años. Además, oiga, reconózcalo, a ustedes esto no les daba más. Y entonces yo, como los peregrinos hacen deseos cuando llegan a Santiago, y el Camino, que es el principal protagonista de su paso por Asturias, pudiera pedir un deseo, yo creo que para el 2021, para el Xacobeo, que se prevén 700.000 visitantes, tendría 2 deseos. Uno, que esta Cámara siguiera, como todo el rato, ustedes también, los socialistas, siempre esta Cámara ha votado este tema, siempre, por unanimidad. Le siga apoyando, pero que en 2021 Asturias tenga un gobierno con la visión de futuro, el empuje y la rapidez con que emprendió el camino de Alfonso II, y no con la pasividad y dejadez absoluta en este asunto que hemos tenido los asturianos los últimos 30 años. Fijaremos posición en la moción subsiguiente.